Qué bueno que está con nosotros. Esto es Conversaciones. Comenzamos. Nuevamente le doy la más cordial bienvenida a Conversaciones. Mi nombre es David Estrada y yo le invito a que se quede la siguiente media hora aquí con nosotros porque vamos a tener un programa de nostalgia musical. Y para hablar de esto, vamos a hablar con el autor de este libro que es Reflexiones de un cronista urbano. Nuestro invitado de esta ocasión aquí en Conversaciones, con quien vamos a conversar la siguiente media hora, él es cronista de la delegación Josefa Vergara y Hernández. Y bueno, pues él se ha dedicado pues a escribir sobre todo pues de lo que ocurre en Querétaro, de lo que ha ocurrido, y con esa nostalgia nos ha regalado libros como por ejemplo Psicología de la Mutilación, Lomas es la onda gruesa con cumbia, que fue su segundo libro, 490 aniversario de la Fundación de Santiago de Querétaro, el tercero, y este que también aquí tengo aquí, Crónicas ochenteras queretanas. Pero del que vamos a hablar en esta ocasión es el más reciente, que es este de Reflexiones de un cronista urbano, y me da muchísimo gusto dar la bienvenida. Está con nosotros aquí Raúl Álvarez Huerta. Raúl, bienvenido a Conversaciones. Gracias, David. Qué amable. Qué gusto. Qué gusto tenerte aquí. Y bueno, pues vamos a hablar de esa relación que tú haces de la música con 4 décadas importantes, los 60, los 70, los 80 y los 90. Cómo las canciones se vuelven pues un referente para nuestra vida. Es el soundtrack de nuestra vida, ¿no? Claro, o el setlist. Así es. Bueno, ahora es lo que se maneja. ¿Cómo nace este libro? ¿Cómo viene la idea de hacerlo? Es el primer volumen, además. Claro, venía de... Siempre escuchaba la música, yo cuando era niño, escuchaba la música de los 60s, del rock and roll, la época del rock and roll, y me tocaba ir a bailar a los adultos. El rock and roll, antes de que dejara de ser dance. Después en los 70, ya adolescente, y me gustó, me conecté con el rock a nivel internacional con Deep Purple, por una canción que se llama La Noche Negra, y en el nacional con el Trisol de Alejandro Lora, ahora que es el Tri, antes era el Trisol, con un disco que se llamaba Chavo de Onda. Pero lo asociaba con lo que estaba sucediendo. O sea, yo escuchaba el disco El Chavo de Onda, vestías de mezclilla, y vivía yo en Lomas de Casablanca cuando era una colonia precaria de bastantes limitaciones de infraestructura, pero con un movimiento de chavos que iban asociados a la vestimenta de la mezclilla, el rock and roll y la onda de Rigo Tobar. Y todo ese tipo de cosas me envolvían con que sabía que tenía que haber algo tenía que llevarlo, ¿no? De esa manera de dejar una idea de lo que sucedía. Era yo como una especie de corresponsal de guerra, porque me tocó ver el movimiento de chavos banda allí en mi calle, bastante fuerte, la represión que existió en años anteriores, las redadas. Y después ya entré a la secundaria, salí de la colonia, me fui a la secundaria 3, y coincidió con el movimiento de la onda del pop, de la música pop, que en este caso correspondió a Air Supply y ya la Ampersand Project. Sí, exactamente. Y bueno, la secundaria 3 está muy presente en este libro porque la mencionas y la citas en varias ocasiones. Esa secundaria donde tú estudiaste, donde tú estuviste y tuviste a todos tus compañeros. Claro, sí, porque además se dio junto con la pubertad, que pasas de la niñez a la pubertad, y todo era la primicia, ¿no? Ya te impactaba una chava, ya sabías lo que era de llevar rosas, ya hacías una convivencia con los amigos, y a la vez existía Canal 98, que es el que porque no tenías para comprar un disco, pero sí pues, ibas a las complacencias, y ahí estaba ahí la Pantera Velasco, Luis Gasca, estaba Juan José Flores Solórzano, y pues era el parámetro, porque pues tenías lo necesario, ¿no? Lo básico, pero los papás no te iban a comprar un disco, un LP, que hasta la fecha siguen siendo caros. Y entonces yo pasaba por grabaciones selectas y pues nada más soñaba, ¿no? Sí. Y pues no podía tenerlos, pero sí sabía quién eran, y pues a correr a grabar los discos, las canciones en el cassette, que es Sí, lo que es así, un cassette muy similar a este que está aquí en la portada, y es que eran los tiempos en lo que todos practicábamos la piratería y no nos dábamos cuenta. Sí, un tipo y no de había piratería, tanto problema. Un tipo de piratería. Pero aparte yo recuerdo mucho, grabamos la canción, pero que el locutor no se le ocurriera dar la hora o hablar a la mitad de la canción. Eso era lo que te daba. ¿Nos le echaba a perder? Sí. ¿No? Porque ya estabas al pendiente, ya nada más estabas con el Pella Fiera que los dejaba, y seguía Lupita y Mari y mi tío, y ya la canción lleva la mitad.
Así es, efectivamente. Y aparte estás hablando de una estación radiofónica que fue emblemática y que fue pues realmente representativa de la juventud de aquellas épocas. Canal 98, que ya nos toca cuando era la estación que traía pues toda la música en inglés, que era lo que más pegaban en los jóvenes. Sí, del grupo Antonio Contreras de Irapuato, que tuvo esa virtud de hacer que solamente música en inglés. Así es. Ya cuando se dio el boom del rock en español, ahí empezó la caída de Canal 98. Ya no se supo adaptar a los... Pero por más de 10 años nos armonizó la existencia. Así es. En este libro tuyo, Reflexiones de un cronista urbano, pues haces un viaje hacia la música, hacia la cultura pop, hacia lo que es nuestro pasado. ¿De dónde viene esta nostalgia tuya para rescatar todo esto? Siempre pensé que yo adquiría una cierta bibliografía o me enteraba de, por ejemplo, el supply, la canción tal, nombre tal, discografía tal. Y entonces cuando pensé en este libro, dije, tenía que ser algo diferente, ¿no? Porque la literatura te da esas licencias de hacer narrativa, de hacer una crónica, y entonces ya nos íbamos nada más con el título de la canción, por ejemplo, Periodo en el amor, ¿no? Bueno, sí, Periodo en el amor es del supply, ok. Pero ¿cómo un adolescente de 15 años se pierde en el amor? Y de qué manera puede estar asociándose sus emociones con la clase, con las matemáticas, pensando en una chava, y de que tienes que salir a esperar a la hora del toque, y está ahí, los sonidos se escuchan, porque aun cuando no estabas escuchando Canal 98, traías en la mente Periodo en el amor. Así es, y además nos tocó a nosotros. Dicen que uno se va haciendo viejo cuando ya empieza a decir, en mis tiempos las cosas eran mejores. En mis tiempos las cosas eran mejores, porque nos tocó además una transición del disco de acetato, después, bueno, nos tocó el cassette, ese cassette que se enredaba y se echaba a perder la grabación, nos tocó la grabación que se hacía directamente, como decíamos hace un rato, en las audiograbadoras, no, también nos tocó pues los Walkman, nos tocó la transición ¿eran tesoros? Del beta al VHS, el Blu-ray, el DVD, todo eso nos tocó, ¿no? Nos tocó una época mágica que además, pues como tú dices ahora, los discos LP han vuelto, pero están a precio de oro, ¿verdad? Inalcanzables. Inalcanzables, pero en esa época, aparte, los discos eran hermosos, esos discos de 33 centímetros. No, además abrir el disco, cuando lo abrías era el ritual de que no querías que se maltratara el disco. Así. Y lo abrías y sacabas y hasta tenías sus esponjitas que ya lo ponías ahí y que no se te fuera a rayar el disco, porque se rayaba en la tornamesa, la consola, la tornamesa, el estéreo. Cuando llegaron esos estéreos de Sony, de Panasonic, que eran impresionantes, ¿no? Así es. Ya el sonido se escuchaba completamente diferente, ¿no? El sonido análogo empezó a desaparecer, porque ya venían otro tipo de grabaciones. Las estaciones AM y FM. Y cuando llegó el FM, el boom del FM, que lo marca Estados Unidos, la Ciudad de México con el grupo Radio Centro, cuando yo iba a México escuchaba el WFM, pues escuchaba impresionantes, que transmitían desde el World Trade Center en aquellos años. WFM, toda una época con Charo Fernández, con el Negro Iñárritu. Elsa Saavedra. Entonces... Elsa Saavedra también, aunque era una gran voz. Así es. O sea, esa época también de la radio, ¿no? Tan importante. Escuchábamos esa estación y era una estación que conectaba totalmente con la juventud, ¿no? No, porque además esa generación tenía los datos a la mano, o sea, sorprendía. Ahí estaba el Burro Van Rankin. Sí. Gente que traía los datos, que además tenían esa voz, ¿no? O sea, digo, yo quisiera poder tener un cierto voz más agudo para la radio, ¿no? Pero ellos sí tenían eso. Al Negro, pues sabes que después hizo Amores Perros. Sí. Pero en aquellos años fue una autoridad. O sea, cuando los descubre la televisión y los lanza ya a lo que después fue Telehit, se acaba de morir Memo del Bosque, fue el creador. Esa época de Telehit también fue impresionante porque competía. Un personaje. Competía con InTV. Sí. Que InTV era gratis. Así. Ahora te lo venden, o sea, Bueno, era gratis y era la época de las antenas parabólicas, las parabólicas, ¿no? por Fíjate supuesto. que ahorita que haces, yo también quiero hacer un paréntesis, ahorita que mencionaste a Memo del Bosque, un personaje. No, por supuesto, porque él, talento. Un talento que impulsó a muchos personajes, desde un Adal Ramones hasta un Omar Chaparro, hasta el Burro Van Rankin, o sea, que hizo muchísimos programas de un canal que se volvió hasta cierto punto irreverente, pero muy mexicano, en la versión mexicana que le hacía la competencia en español gran parte del tiempo fue pues lo que es Telehit, ¿no? Telehit, sí, porque además acuérdate que en los 80 se dio el caso de que con Gloria Calzada era video hit,
Video Éxitos, Video Éxitos, sí. A las 2 de la tarde. Ajá. Y a las 6 era Elsa Saavedra. Y llegó un momento en que Elsa Saavedra tenía más rating que Gloria Calzada. Después Elsa Saavedra tomó una decisión personal, hasta ahora se la sigo aplaudiendo, porque supo dónde estaba, hacia dónde iba, en qué línea iba, y dijo adiós. Eso a Televisa jamás no le gustó, no le perdonó, hasta la fecha no le perdonan haberse ido. No hay grabaciones a la mano de Elsa Saavedra, solamente hay una. Fíjate. Y tú buscas todas las demás, buscas las del Burro Barranquín, de Charo Fernández, hay inmensidad, y no hay de Elsa Saavedra. Pero Elsa Saavedra era un talento, ¿eh? Ella traía, además su inglés, la forma en que te decía los títulos de las canciones, era una dicción perfecta. Impecable, claro. No, Elsa para mí ha sido la mejor. Así es. En uno de los capítulos de tu libro, que son 36 lo que lo componen, en uno de esos se lo dedicas a una parte importante que nosotros vivimos en el Querétaro ya de 1989, finales de los 80, y es los conciertos. Cómo después de haber sido suspendidos los conciertos en la época pues, de Luis Echeverría, después del Movimiento 68, aquí en Querétaro fue donde comenzaron otra vez a surgir los conciertos. Bueno, la represión comienza con Avándaro. ¿Sí? La Avándaro fue una trampa realmente, porque había pasado el 68, el 2 de octubre. Después viene en junio del 71, el 10 de junio, el Jueves de Corpus, en San Cosme, que también represión contra los estudiantes. Y a los 3 meses está el 11 y 12 viene Avándaro. Se congrega se sale de control Avándaro, pero se crea una nación en Avándaro. Y al otro día de Avándaro otra vez la represión y está prohibido el rock. Fue cuando nacen los Hoyos Funky. Aquí el Carrillo, ahí eran las tocadas del Trisol en el 77, donde es ahora la plaza, ahí eran las tocadas del Trisol. Así es. Pero se dio la represión y no existía la apertura. Televisa estaba completamente, no podía existir el rock en tele. Siempre en domingo nunca te iba a permitir. De los 80 tampoco. Pero cuando se da aquí la apertura, originalmente los organizadores, que es Arbit Music, que estaba ahí el Barranquín, estaba Negro, estaba Miguel Magnani y estaba Emilio Escaragallán, era un cachorro, tenía 21 años. Cuando fueron la propuesta fue para el Estadio Azteca y dijo el regente Manuel Camacho Solís, no se quiso exponer. Después fueron a Toluca, no, por la cercanía. Puebla se pensó, y no sé cómo se dio la conexión con Mariano Pablo Alcocer, un gobernador que tiene varios ahí aristas, pero fue el que dio la apertura, fue el que dio el permiso. Sí, en un estadio que en ese momento todavía se tenía la idea de que iba a ser un elefante negro. Un estadio que se hizo para el Mundial de 86, que fue todo un éxito, y que con este concierto, y nos estamos refiriendo al concierto de Rod Stewart, ¿no? Que se dio aquí en abril, exactamente, es más, hoy, o sea que estamos grabando el programa, pero no precisamente cuando se transmite, hoy se está cumpliendo un aniversario de ese concierto que causó histeria. Fue la noche del 9 de abril de 1989, a las 8:30 de la noche apareció Rod Stewart con la canción Alex. Antes estuvo Neón, que con una que la gente la abuchó. Pagó por estar ahí. Antes la propuesta había sido para Caifanes y Caifanes dijo, no, ¿cómo te voy a pagar por actuar? Y dijo, bueno, entonces no quieres adelante. Y entonces Neón dijo, yo sí pago. Y Neón, la verdad es que la gente lo recibió muy mal, pero la última canción, ya aparece con la de Juegos de Amor, la gente por el corito que traía, la gente y los chavos pues sí se veía la emoción, porque pues, estaba completamente lleno, había sobrecupo, fue un descontrol total, hubo una bronca fenomenal afuera que pudo haber ocasionado una suspensión. Me recordó cuando fue aquí el 5M de la ADS, estuvo fuerte, yo lo vi y no se suspendió, pero cuando llegó Rod Stewart nacieron los encendedores, que nunca había en ningún lado había existido. Después se lo quiso agenciar un melómeno de la Ciudad de México, que con el de Paul McCartney, la noche del 25 de noviembre de 1993. Ellos dijeron que ahí había nacido, no, nació aquí, en la noche del 9 de abril de 1989, y la banda prácticamente era de queretanos, yo creo que el 10%. Y en el transcurso de lo que llevaba el concierto, espontáneo, nació el México. Había una serie de cosas que creaban júbilo.
porque la verdad es que sí fue... Además, el escenario no era la gran cosa, ¿eh? A la hora de ahora que ves los de YouTube, de los Stones, cuando fui a Paul McCartney. Son unas superproducciones era muy precario, pero traía buenos músicos, los metales, las percusiones, en el sax. La verdad fue un evento bastante bien hecho. Y cuenta la leyenda cómo se olían. A ver, ya nada más con eso que dije, ¿verdad? A ver. Es la parte grotesca que olía a marihuana. Ajá. Olía a marihuana. Me tocó ver a unos amigos al lado, eran como guerreros, eran veteranos de guerra de Avándaro. A la hora del evento estaban completamente drogados. O sea, en una época en la que hablar de fumar marihuana, pues no estaba tan aceptado como ahora. No, ahora ya está casi legal. Pero sí era constante, llegaba el olor a marihuana. ¿Te acuerdas de Mariano Otero? Mariano, el que escribía para la revista Querétaro. Gregorio Rangel Otero. Dijo una frase formidable en la revista Querétaro, donde yo también escribí. Dijo una cosa que creo que acaba de fallecer. Sí, ya tiene tiempo, sí. Y dijo una cosa que se me quedó grabada para siempre. Jamás el Estadio Azteca lució tan impresionantemente hermoso cuando se apagaron los encendedores. Ajá. De cuando estuvo aquí en el concierto. En el concierto. Sí, Gregorio Rangel Otero, claro. ¿Qué pasó? Y estamos hablando de ese concierto que causó histeria, y estamos hablando también de una época en la que en Querétaro había negociaciones tan importantes como, por ejemplo, yo cito y tú comenta, La Cabaña, que era de los pocos lugares a los que se podía ir después de la medianoche. El cabrito. A comer cabrito y tomar todavía y continuar tomando. No, era el Labster. Ajá. Después estaban, por ejemplo, estaba el que todavía existe a la fecha, que ha sobrevivido varias administraciones de diferente partido político, la yegua, también. La yeguita, ¿no? También otra negociación, ¿no? Son negociaciones de esa época que tenían mucho arraigo en estaba la sociedad, Peoples. ¿no? Peoples, aquí en la esquina de Pasteur y Corregidora. Que también era casi un Napster. Así de es. los Lugo. Sí, efectivamente. Estaba Savage. Esa es otra. Ahorita tocamos lo de las discotecas, pero ¿algún comentario que quieras hacer sobre estos lugares? ¿Te acuerdas de Terrazas Casino? Sí, claro. Que también estaba nice, ¿no? El lugar era nice, ¿no? Sí, claro. Estaba el Casino de Madero, ese ya no me tocó. ¿Sí supiste de ese, del Casino de Madero, para bailar? No. Por ahí por la Casa de la Marquesa. Sí, la Casa de la Marquesa, la Hostería de la Marquesa. Estaba también Polainas. Pues por Polainas y el otro, el Comendador. Sí. ¿Te acuerdas? Aquí en septiembre estaba el Polainas, ¿no? Sí, estaba en lo que fue la Cava. El obispado. La Cava de Corregidora. Sí. A un lado del cinema del Premier 70. Del Premier 70 ya desaparecido. Tantas negociaciones, ¿no? Que podemos citar muchísimas. Estaba el Farol. Bueno, el farol rojo. Doña Blanca. Doña Blanca. Cubierta de pilares de oro y plata. Así es. Y también toca la época disco. La época disco en la que Jorge Mercado pues trae la primer discoteca con Emilianos, que después se transformará y se cambiará de domicilio y será el JBJ. Pero en la época tocabas de mencionar el Savage, estamos hablando de Apocalipsis. Apocalipsis con de los porros. Ajá, sí. Apocalipsis. El Niños Héroes. La ópera. La ópera sí, que fue otro. Venía mucha gente de México a la ópera. Y los que se hicieron también tan famosos como las mismas discotecas fueron los operadores de los discos. Sí, el del DJ. Hugo Vázquez, por ejemplo. No, hasta la fecha ahí sigue el Hugo Vázquez. Así es. Creo que es el que más ha sabido adaptarse a los tiempos. Fíjate que yo trabajé en el K, aquí por el Mausoleo. Ahí el DJ era Hugo Vázquez. Y a una hora en aquel tiempo, ahora ya se está prohibido, pero en aquel tiempo cerramos la barra a las 5 de la mañana. ¿Qué tal? Y no hace mucho, el 2009. Me tocó ver que de 2 a 3 el Hugo Vázquez ponía puros 80, sí, tenía hasta toda la chaviza bailando. Pues dime tú si no era mejor música. Digo yo. Te voy a citar algunos autores, y tú dime lo que te venga a la memoria. Te estoy hablando, por ejemplo, de Tony Orlando y Amarra un listón amarillo al la cárcel, mis amigos en la cárcel. Ajá. Cuando los iban allá y las chavas, sus novias los dejaban, o al consejo tutelar, yo los visitaba a todos ellos. Quiero aclarar que yo jamás, conmigo las redadas jamás la policía a mí jamás, pero sí a mis amigos sí les ponía unas madres. Y sin piedad, sin piedad. Aquí de Camacho a Mariano cerró esos centros de tortura clandestinos.
Sí, no, que eran terribles, ¿no? El Grupo América y Hombre de Hojalata. Es la paráfrasis de lo que tú puedes, hacia dónde va tu existencia, de que te dices tu punto de inflexión, si te quedas en tu zona de confort, si quieres ir más allá, si te vas a lo que te pide la familia que hagas o te adaptas a un modelo social. Dices sí o no, Lento. Así es. Eric Carmen y esa extraordinaria pieza de Completamente Solo. La canción, porque la forma que mete ese piano, que es clásico, claro, que pensó que jamás le iban a hacer nada porque ya tenía un ciclo la canción, le reclamaron y al final tuvo que aceptar que tenía que compartir las regalías. Así es. Es un autor ruso. Rachmaninoff, claro, es una parte de una pieza musical de Rachmaninoff, ¿no? El grupo Queen, Somos los Campeones, estamos hablando de 1977. Sí, por supuesto, porque Queen para mí ha sido de las mejores bandas, se supo adaptar, era multifacético y su talento sigue hasta la fecha ahí vigente. Kansas, Polvo en el Viento. Era la manera en que tú tenías que meditar una creencia, porque no tenías que estar sujeto a un rezo, ¿no? A un dogma, sino que tú podrías crear tu propia fe y no estar precisamente integrado a un grupo religioso. Christopher Cross. No, es que el Sailing sonaba cuando lo escuchabas en la radio, ibas en el camión, la ruta y ese carilón. Y precisamente ahí mencionas eso, ¿no? Ese carilón realmente era sublime, o sea, te trasladaba y te generaba una activación de los retro. Pero coméntalo como viene en el libro. Tú salías de la secundaria 3, abordabas a las 7:30. 7:40 terminamos. Cuéntalo tú. Esperabas, 7:40 sonaba la chicharra, que no era chicharra, y entonces abordabas el camión y en ese momento ya casi empezaba Canal 98 por la noche, o La Noche es Joven, y entonces ya abría con la de Sailing y era realmente, te aterrizaba, te hacía que la psicosis que crea el estudiante, la vida estudiantil, la neurosis, el estrés de ser estudiante porque no pasas matemáticas, pero ya cuando escuchabas el Sailing de Christopher Cross aterrizabas en una realidad, era como caminar entre las nubes. Así es, Alan Parsons. Alan Parsons, pero pues es que son varias canciones. Time es una canción que bastante bien hecha y casi no la programaba, fíjate, increíble, pero sí es el tipo de sonidos, aunque no le entiendas a la canción, el sonido simplemente te motivaba, te generaba una motivación interna que nacía desde el interior, o sea, llegaba realmente a tu centro. Así es, y este dúo australiano, si mal no recuerdo, Air Supply, que vino muchas veces a Querétaro. Estuvo en la Plaza de Toros, yo lo vi en el 2000, Ajá. ¿Qué sería? 2004, 2005, no, ya no me acuerdo. Estuvo en la Plaza de Toros muy bien, bastante bien el concierto, Muy bien el concierto. Sí, vino en varias ocasiones. En una ocasión el Real de Minas, con su mejor época, intentó traerlo con una noche de gala, de cena, y los precios se salieron, nadie los compraba, lo cancelaron. Sí, canceló. No, pues otra época importante, John Lennon. No, es que me tocó, yo estaba en la secundaria cuando fue lo de John Lennon, y yo estaba en primero de secundaria. La noticia la dio Jacobo Zabludovsky. Sí. Ese día prácticamente, ¿te acuerdas lo que dijera Jacobo? Sí, claro. Estábamos ahí todos en familia escuchando a Jacobo Zabludovsky y escuchas la noticia y viene un collage de canciones de Televisa muy bien elaborado y pues fue un impacto gigante. O sea, al otro día de la secundaria todos estábamos consternados por la muerte del Beatle. ¿Cómo no? Yo a raíz de ahí fue que me hice fan de él y yo me acuerdo que fue tal el impacto. Yo esa noche me puse a grabar estaciones de radio, tengo el cassette, todavía lo conservo, de todo eso porque fue totalmente un gran suceso de ese tiempo. Podemos hablar de muchísimos acontecimientos y personajes y canciones, pero como tú sabes también el tiempo en la televisión se entiende. Se va rápido. ¿Dónde se puede conseguir tu libro? Platícanos dónde puedes encontrarlo. Reflexiones de un cronista urbano. Pasteur número 19 Norte, de la chocolatería, Palacio del Chocolate, ahí lo tenemos. Ahí lo tiene. Y también quien lo quiera de manera digital, también lo pueden conseguir. En Amazon, directamente en Amazon, y también lo puede comprar en Amazon. Así es. Les repito, Reflexiones de un cronista urbano, un viaje a través de la música, de la cultura pop y de nuestro pasado con Raúl Álvarez Huerta, que ha estado con nosotros en esta ocasión en Conversaciones. Muchas gracias, Raúl, para cerrar algo que, tenemos muchísimas cosas de que platicar y espero otra vez poderte invitar para que hablemos de ello, pero algo con lo que quieras cerrar. Bueno, hay una segunda parte y tenemos otro título ahí por Vino Jacaranda en marzo, que es una narrativa que tiene matices queretanos y viene la fiesta, viene la buena vida, la gastronomía,
un sibarita. Entonces nos puede volver, hay un léxico taurino tan denostado en estos momentos, pero lo llevo la narrativa, llevamos ahí las cuestiones literarias que hacemos que sea atractiva la lectura. Vino Jacaranda en marzo próximamente. Pues Raúl, muchísimas gracias por haber estado en Conversaciones. Que tengas mucho éxito en tu libro, gracias, sin duda David. alguna, y gracias por darnos esta probadita. Estamos a las órdenes cuando gustes. Muchas gracias. Amigos, bueno, pues gracias por habernos acompañado aquí en Conversaciones. Mi nombre es David Estrada y ya sabe que nuestra cita es la próxima semana a las 8 de la noche, con retransmisiones el fin de semana, sábado, domingo y lunes. Nos vemos aquí la próxima semana.